Hoy te voy a contar la historia de Mario Henao, la mano derecha de Pablo Escobar, un hombre que robó $6 millones creyendo que podía engañar al narcotraficante más inteligente de Colombia. Lo que pasó después dejó a todos en shock. Por favor, suscríbete a nuestro canal y comenta de dónde estás escuchando esta historia. La lluvia golpeaba insistentemente los ventanales de la lujosa finca Los Rosales. Mientras Pablo Escobar observaba desde su estudio el paisaje verde y empapado de las montañas que rodeaban Medellín. Era noviembre de 1987, y el aire fresco que entraba por la ventana entreabierta llevaba consigo el aroma a tierra húmeda y las flores de los jardines perfectamente cuidados que rodeaban la propiedad. Pablo vestía de manera casual, pero elegante pantalones de lino beige, camisa blanca de algodón y mocasines de cuero italiano. A los 38 años, se encontraba en la cúspide de su poder, controlando un imperio que se extendía desde las selvas colombianas hasta las calles de Miami y Nueva York. Pero esa tarde su mente no estaba concentrada en rutas de cocaína o territorios disputados, estaba enfocada en algo mucho más delicado: los números que no cuadraban en los reportes mensuales. La finca Los Rosales era uno de sus refugios favoritos, una propiedad de 60 hectáreas ubicada en las afueras de Envigado, diseñada para las reuniones más importantes y confidenciales de su organización. La casa principal, de estilo colonial español, estaba rodeada de jardines exuberantes donde pavos reales caminaban libremente entre fuentes de mármol y estatuas importadas de Italia. Don Pablo, la voz de Álvaro Herrera, lo sacó de sus pensamientos. Ya llegaron todos. Los están esperando en el salón principal. Pablo asintió sin apartar la mirada de los documentos que tenía sobre su escritorio de caoba. Eran reportes financieros meticulosamente detallados que mostraban las ganancias y gastos de cada una de sus operaciones durante el mes anterior. Cada ruta, cada laboratorio, cada distribución estaba documentada con precisión matemática, pero había discrepancias que no podía ignorar. ¿Están todos?, preguntó Pablo mientras organizaba los papeles en una carpeta de cuero negro. Sí, patrón. Don Gustavo llegó hace media hora. Gonzalo está revisando unos mapas en la mesa. Los hermanos Ochoa vinieron juntos y Don Mario llegó el primero como siempre. Pablo sonrió levemente al escuchar la última parte. Mario Henao había sido su mano derecha durante los últimos 5 años, un hombre de 42 años que había demostrado una lealtad excepcional y una capacidad administrativa que había sido fundamental para el crecimiento de la organización. Era conocido por su puntualidad obsesiva y su atención meticulosa a los detalles financieros. Perfecto. Diles que estaré allá en 5 minutos. Pablo caminó hacia el espejo que colgaba en una de las paredes del estudio y se ajustó el cuello de la camisa. La reunión de esa tarde era crucial. Cada mes, sus principales lugartenientes se reunían para revisar las operaciones, discutir estrategias y, lo más importante, rendir cuentas sobre el manejo del dinero. Era un ritual sagrado que había mantenido su organización funcionando como una máquina perfectamente aceitada. El salón principal de Los Rosales era un espacio impresionante que reflejaba el gusto de Pablo por la elegancia y el poder. Techos altos decorados con vigas de madera tallada, pisos de mármol travertino y paredes adornadas con pinturas de maestros colombianos creaban un ambiente que era, al mismo tiempo, intimidante y acogedor. Una mesa de conferencias de caoba maciza dominaba el centro de la habitación, rodeada de sillas de cuero italiano que habían costado más que el salario anual de la mayoría de los colombianos. Cuando Pablo entró al salón, las conversaciones se detuvieron inmediatamente. 5 hombres se levantaron casi al unísono, mostrando el respeto que había sido ganado a través de años de liderazgo exitoso y decisiones acertadas. Buenas tardes, caballeros, saludó Pablo mientras tomaba su lugar en la cabecera de la mesa. Espero que el viaje haya sido cómodo para todos. Gustavo Gaviria, su primo y socio más cercano, ocupaba la silla a su derecha. Era un hombre delgado de 34 años,
con bigote cuidadosamente recortado y la mirada inteligente de quien había crecido en el negocio junto a Pablo. A su izquierda estaba Mario Henao, impecablemente vestido con un traje gris, antracita y corbata azul marino, sosteniendo una carpeta llena de documentos que había estado revisando mientras esperaba. Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido como el Mexicano, se sentaba frente a Gustavo. Era un hombre fornido de 40 años, con manos grandes y una presencia física que comandaba respeto inmediato. Había ganado su apodo por su fascinación con la cultura mexicana y su habilidad para establecer conexiones con carteles de ese país. Los hermanos Ochoa, Jorge Luis y Juan David completaban el círculo. Venían de una familia de ganaderos adinerados que había entrado al negocio de la cocaína con una sofisticación empresarial que complementaba perfectamente la audacia de Pablo. Antes de empezar con los reportes individuales, comenzó Pablo abriendo su carpeta. Quiero revisar los números generales del mes pasado. Según mis cálculos, deberíamos haber tenido ingresos brutos de aproximadamente $120 millones. Mario Henao inmediatamente abrió su carpeta y extrajo una hoja de cálculos detallados. Exactamente, don Pablo, 119.800.000 para ser precisos. Un crecimiento del 12% respecto al mes anterior. Pablo asintió, pero su expresión permaneció neutral. ¿Y los gastos operacionales? 43.200.000, respondió Mario sin dudar. Durante la siguiente hora, cada uno de los presentes presentó reportes detallados de sus respectivas áreas de responsabilidad. Gustavo habló sobre las rutas de transporte desde los laboratorios hasta los puertos de embarque. Gonzalo detalló las operaciones en México y las conexiones con distribuidores estadounidenses. Los hermanos Ochoa reportaron sobre las finanzas generales y las inversiones legítimas que estaban usando para lavar dinero. Pablo escuchaba atentamente tomando notas ocasionales y haciendo preguntas específicas que demostraban su conocimiento profundo de cada aspecto del negocio, pero su atención se intensificó cuando llegó el turno de Mario Henao. Don Pablo, comenzó Mario adoptando el tono profesional que había perfeccionado durante años. Los laboratorios del sur produjeron este mes 100 kilogramos de cocaína pura. El costo de producción fue de 8 millones y el precio de venta mayorista promedio fue de $1,000 por kilo. Pablo hizo un cálculo mental rápido. Eso nos da ingresos de $18 millones por esa operación específica. Exactamente. Una ganancia neta de $10,000 después de gastos operacionales. Pablo continuó tomando notas, pero algo en los números no le sonaba completamente correcto. Tenía una memoria excepcional. Pablo anotó cada cifra cuidadosamente, pero su expresión se volvió ligeramente más seria. ¿Y los sobornos a las autoridades locales, incluidos en los gastos de seguridad, don Pablo? ¿Cuánto específicamente? Mario dudó por una fracción de segundo antes de responder. 50,000 mensuales para mantener a los policías y militares locales contentos. Pablo asintió, pero mentalmente registró la pausa. En 5 años trabajando juntos, Mario nunca había dudado al dar cifras específicas. Muy bien, Gustavo. Cuéntanos sobre las rutas de transporte. La reunión continuó durante otra hora, con cada participante proporcionando información detallada sobre sus respectivas operaciones. Pero Pablo había comenzado a notar pequeñas inconsistencias en las cifras de Mario que individualmente parecían insignificantes, pero que en conjunto empezaban a formar un patrón preocupante. Cuando la reunión formal terminó, los hombres se dispersaron hacia diferentes áreas de la finca. Algunos se dirigieron al área de la piscina para relajarse, otros fueron a la sala de billar y algunos prefirieron caminar por los jardines mientras la lluvia finalmente comenzaba a disminuir. Pablo permaneció en el salón principal, organizando sus notas y reflexionando sobre lo que había escuchado. Mario se acercó mientras guardaba sus propios documentos. Don Pablo necesita que le aclare algo de los reportes. Tengo todos los documentos de respaldo en mi oficina. Pablo levantó la vista y estudió el rostro de Mario. Era un hombre atractivo, bien educado, que siempre vestía impecablemente y que había ganado la confianza de toda la organización a través de años de trabajo dedicado.
Había sido como un hermano menor para Pablo, alguien en quien confiaba completamente, tanto para decisiones operacionales como para consejos personales. No por ahora, Mario, pero quiero que mañana me traigas los documentos originales de los gastos de los laboratorios del sur, específicamente las facturas de materiales químicos y los comprobantes de los sobornos. Mario asintió sin mostrar ninguna señal de nerviosismo. Por supuesto, don Pablo, los tendré listos primera hora de la mañana. Perfecto. ¿Te quedas a cenar? Me encantaría, pero tengo una reunión con los proveedores de Barranquilla esta noche. Ya sabe cómo son esos tipos. Si uno llega tarde, asumen que no los toma en serio. Pablo sonrió. Claro, ve tranquilo, pero mañana sin falta quiero revisar esos documentos. Mientras Mario se despedía y salía del salón, Pablo permaneció sentado en la mesa, observando por la ventana cómo las últimas gotas de lluvia creaban patrones serpenteantes en el cristal. Tenía una sensación incómoda en el estómago, una intuición que había aprendido a no ignorar durante años de navegar en aguas peligrosas. Las cifras que Mario había presentado eran técnicamente posibles, pero había algo en la manera como las había presentado que no encajaba con la precisión matemática que caracterizaba todos sus reportes anteriores. Pequeñas inconsistencias que sumadas podrían significar una diferencia de varios millones de dólares. Pablo cerró su carpeta y caminó hacia su estudio privado. Esa noche iba a revisar meticulosamente todos los reportes de Mario de los últimos 3 meses. Si sus sospechas eran correctas, estaba a punto de descubrir que el hombre en quien más confiaba le había estado robando cantidades significativas de dinero. Y si eso era cierto, Mario Henao estaba a punto de aprender que traicionar la confianza de Pablo Escobar era el error más costoso que alguien podía cometer. Las cifras no mienten. La madrugada del día siguiente encontró a Pablo Escobar despierto en su estudio privado, rodeado de documentos esparcidos sobre una mesa auxiliar que había convertido en centro de operaciones improvisado. Las primeras luces del amanecer se filtraban a través de las cortinas de lino, creando un contraste dramático con las lámparas de escritorio que habían iluminado su trabajo durante las últimas 6 horas. Pablo había dormido apenas 2 horas. Su mente analítica no le había permitido descansar después de identificar las primeras inconsistencias en los reportes de Mario. Había comenzado con la revisión de los documentos del mes anterior, pero rápidamente se había dado cuenta de que necesitaba examinar un periodo mucho más amplio para entender completamente el patrón que empezaba a emerger. Frente a él se extendían 3 meses de reportes financieros meticulosamente organizados en columnas cronológicas. Cada operación, cada transacción, cada gasto había sido documentado con la precisión obsesiva que caracterizaba la administración de su imperio. Pero ahora, con la perspectiva que daba el análisis comparativo, las discrepancias saltaban a la vista como luces de neón en la oscuridad. Don Pablo, la voz suave de María, la empleada doméstica más antigua de la finca, lo interrumpió. ¿Quiere que le traiga desayuno? Lleva toda la noche trabajando. Pablo levantó la vista de los documentos, notando por primera vez que la luz natural había reemplazado completamente la artificial. Sí, María. Café negro bien cargado y tal vez unas tostadas con mantequilla. Pero antes podrías llamar a Álvaro. Dile que necesito verlo inmediatamente. Por supuesto, patrón. Pablo se recostó en su silla de cuero y se masajeó las sienes. Los números que había estado analizando durante la noche confirmaban sus peores sospechas. Mario Henao no solo le había estado robando, sino que lo había estado haciendo de manera sistemática y sofisticada durante al menos 3 meses, posiblemente más. El método era ingenioso en su simplicidad. Mario había estado inflando los costos operacionales de los laboratorios del sur en cantidades relativamente pequeñas pero consistentes. $200,000 aquí, $300,000 allá, siempre distribuidos entre diferentes categorías de gastos para evitar que alguna cifra individual pareciera sospechosa. Álvaro apareció en la puerta del estudio 5 minutos después, claramente recién levantado, pero completamente alerta. Buenos días, don Pablo.
María me dijo que era urgente. Siéntate, Álvaro. Tenemos un problema grave. Pablo le entregó una hoja de papel donde había resumido sus hallazgos de la noche. Quiero que veas estos números. Son las discrepancias que encontré entre los reportes de Mario y las cifras reales que tengo de otras fuentes. Álvaro estudió el documento con creciente alarma. Como responsable de seguridad de la organización, entendía perfectamente las implicaciones de lo que estaba viendo. Don Pablo, esto suma más de $4 millones en 3 meses. Exactamente. Y estos son solo los casos que pude confirmar anoche. Si extendemos la investigación a periodos anteriores, probablemente estemos hablando de una cantidad mucho mayor. Álvaro levantó la vista del documento. ¿Qué quiere que haga? Pablo se levantó y caminó hacia la ventana que daba a los jardines de la finca. Los pavos reales ya estaban paseando entre las fuentes y los jardineros comenzaban sus labores matutinas. Todo parecía normal, pero sabía que la normalidad era una ilusión que estaba a punto de romperse. Primero quiero que confirmes estas cifras de manera independiente. Contacta directamente a los supervisores de los laboratorios del sur. Habla con los proveedores de químicos. Verifica los montos reales de los sobornos. Pero hazlo discretamente. Mario no puede saber que estamos investigando. ¿Entendido? ¿Algo más? Sí. Quiero que investigues los hábitos de gasto de Mario en los últimos meses. Propiedades nuevas, inversiones, gastos personales inusuales. Si está robando $4 millones, ese dinero tiene que aparecer en algún lado. Álvaro asintió y se dirigió hacia la puerta, pero Pablo lo detuvo. Una cosa más, Álvaro. Esto se mantiene entre nosotros hasta que tengamos pruebas irrefutables. Mario ha sido como un hermano para mí durante 5 años. Si me equivoco en esto, habré destruido una relación que valoro mucho. Pero si tengo razón. Pablo no terminó la frase, pero Álvaro entendió perfectamente. En el mundo de Pablo Escobar, la traición tenía un solo castigo, sin importar cuán cercana fuera la relación personal. A las 10 de la mañana, Mario Henao llegó a Los Rosales con su puntualidad característica. Vestía un traje azul marino impecablemente planchado y llevaba un maletín de cuero negro que contenía los documentos que Pablo le había solicitado el día anterior. «Buenos días, don Pablo», saludó con la sonrisa confiada de alguien que no tiene nada que ocultar. «Traigo todos los documentos que me pidió, facturas originales, comprobantes de transferencias, recibos de sobornos, todo está aquí». Pablo estaba sentado detrás de su escritorio, observando a Mario con una intensidad que el otro hombre interpretó como interés profesional normal. «Perfecto, Mario. Siéntate y vamos revisando todo paso a paso». Durante la siguiente hora, Mario presentó cada documento con la meticulosidad que había caracterizado su trabajo durante años. Las facturas de materiales químicos estaban perfectamente organizadas. Los comprobantes de transferencias tenían todos los sellos y firmas necesarios. Y los recibos de sobornos incluían las firmas de los funcionarios corruptos que habían recibido el dinero. Pablo examinó cada documento cuidadosamente, haciendo preguntas específicas y tomando notas detalladas. Para cualquier observador externo, habría parecido una revisión rutinaria de registros financieros, pero Pablo estaba buscando algo muy específico: discrepancias entre los documentos presentados y las cifras que Mario había reportado el día anterior. «Esta factura de productos químicos», dijo Pablo sosteniendo un documento, «dice $2.200.000, pero ayer me reportaste $2.400.000 para materiales químicos». Mario consultó rápidamente sus notas. «Ah, sí. Hay una factura adicional que llegó después de que preparé el reporte. Debe estar...». Rebuscó en su maletín. «Aquí está. $200.000 por una entrega especial de acetona que necesitábamos urgentemente». Pablo examinó la segunda factura. Parecía legítima en todos los aspectos. Papel con membrete oficial, sellos de la empresa química, firmas autorizadas. Pero había algo que lo inquietaba sin que pudiera identificar exactamente qué era. «¿Y este comprobante de transferencia para sobornos?
Aquí dice $50,000, que coincide con lo que me reportaste ayer. Exacto, como siempre, don Pablo. Precisión total en los números. Pablo continuó revisando documentos, pero cada pieza de evidencia que Mario presentaba parecía respaldar perfectamente sus reportes. Si no hubiera tenido las fuentes independientes que había consultado durante la noche, habría concluido que sus sospechas eran infundadas. Fue entonces cuando se dio cuenta de la sofisticación del esquema. Mario no había estado simplemente inflando cifras en los reportes. Había estado creando documentación falsa para respaldar esas cifras infladas. Las facturas adicionales, los comprobantes de transferencias, incluso los recibos de sobornos. Todo había sido cuidadosamente falsificado para crear un rastro de papel que parecía legitimar sus robos. Mario, dijo Pablo cerrando la carpeta de documentos, quiero que me expliques algo. Por supuesto, don Pablo, ayer me dijiste que los sobornos a las autoridades locales en el área de los laboratorios del sur suman 250,000 mensuales. Así es. Y que están incluidos en los gastos de seguridad que reportaste. Correcto. Pablo abrió una libreta donde había anotado información durante la noche. Es interesante porque anoche hablé directamente con el comandante de policía del área. Esta vez el silencio fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mario había comenzado a sudar visiblemente y sus manos temblaban ligeramente mientras trataba de organizar los documentos frente a él. Mario, dijo Pablo con una calma que era más aterrorizante que cualquier grito. Quiero que me mires a los ojos y me digas la verdad. ¿Has estado robándome dinero? Mario levantó la vista lentamente, sus ojos encontrándose con la mirada penetrante de Pablo. En ese momento, ambos hombres sabían que la mentira ya no era una opción. Don Pablo, yo puedo explicarlo. No quiero explicaciones aún, Mario. Solo quiero una respuesta simple. ¿Sí o no? ¿Has estado robándome dinero? Las palabras salieron de Mario como un susurro derrotado. Sí. Pablo asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa confirmación. ¿Cuánto? Aproximadamente $6 millones en los últimos 8 meses. Pablo sintió que la sangre se le subía a la cabeza, pero mantuvo su expresión controlada. ¿Y qué pensabas hacer con ese dinero, Mario? Iba a devolverlo, don Pablo. Tenía algunas inversiones que salieron mal. Perdí dinero que no era mío y pensé que podía recuperarlo rápidamente y devolver todo sin que usted se diera cuenta. Pablo se levantó lentamente de su silla y caminó alrededor del escritorio hasta quedar directamente frente a Mario. ¿Sabes cuál es la parte que más me duele de todo esto, Mario? Mario negó con la cabeza, incapaz de hablar. No es el dinero. $6 millones son mucho dinero, pero no van a arruinarme. Lo que me duele es que tú, mi mano derecha, el hombre en quien más confiaba después de Gustavo, pensaras que podías engañarme durante 8 meses. Pablo regresó a su silla. Pensaste que era lo suficientemente estúpido como para no darme cuenta de que me estabas robando en mis propias narices. La humillación en el rostro de Mario era absoluta. Había sido descubierto no solo como ladrón, sino como alguien que había subestimado gravemente la inteligencia del hombre, que había construido uno de los imperios criminales más sofisticados del mundo. Mañana, dijo Pablo, va a haber una reunión especial con todos los principales miembros de la organización y tú vas a estar allí. Mario, vas a estar allí para que todos escuchen exactamente lo que has estado haciendo y lo que va a pasar contigo. Mario sabía que esa reunión sería su sentencia de muerte. En el mundo de Pablo Escobar, robar a la organización era un crimen capital, sin importar las circunstancias atenuantes o las relaciones personales. Por ahora, continuó Pablo, quiero que vayas a casa, que abraces a tu esposa y a tus hijos, y que pienses muy bien en lo que vas a decir mañana, porque van a ser las palabras más importantes de tu vida. Mientras Mario salía del estudio con pasos vacilantes, Pablo permaneció sentado detrás de su escritorio, sintiendo una mezcla de traición, decepción y furia que no había experimentado en años. Había perdido más que $6 millones.
Había perdido a un hermano, el juicio público. La sala de conferencias de la finca Los Rosales nunca había albergado una reunión como la que estaba a punto de comenzar. Era mediodía del día siguiente y el sol de noviembre se filtraba a través de las cortinas de seda, creando patrones de luz y sombra que parecían presagiar la dramática confrontación que estaba por desarrollarse. Pablo había convocado a una reunión extraordinaria, algo que no había hecho en los 5 años desde que estableció la estructura formal de su organización. El mensaje había sido claro y directo. Presencia obligatoria de todos los miembros del círculo interno, sin excepciones, sin explicaciones previas. Solo una línea que había hecho que todos entendieran la gravedad de la situación. Tenemos un asunto de confianza que resolver. 15 hombres estaban sentados alrededor de la mesa de caoba, cada uno representando un aspecto crucial del imperio de Pablo. Además de los miembros habituales del círculo íntimo, estaban presentes los jefes de seguridad de cada región, los coordinadores de los principales laboratorios y los responsables de las rutas de distribución más importantes. El ambiente era tenso, las conversaciones eran mínimas y en voz baja, y todos los presentes podían sentir que algo extraordinario estaba a punto de suceder. En 5 años de reuniones regulares, nunca habían visto a Pablo convocar a tantas personas para una reunión no programada. Mario Henao ocupaba su lugar habitual a la izquierda de Pablo, pero su apariencia era marcadamente diferente a la de días anteriores. Su traje, normalmente impecable, mostraba arrugas que hablaban de una noche sin dormir. Sus ojos estaban enrojecidos y sus manos temblaban ligeramente mientras fingía revisar documentos que claramente no estaba leyendo. «Buenas tardes, caballeros», comenzó Pablo, su voz cortando el murmullo de conversaciones como una navaja. «Gracias por venir con tan poco tiempo de aviso. Sé que algunos de ustedes tuvieron que cancelar compromisos importantes para estar aquí». Se levantó de su silla y caminó lentamente alrededor de la mesa, estableciendo contacto visual con cada uno de los presentes. Esta reunión es diferente a todas las que hemos tenido antes. No estamos aquí para revisar operaciones. No estamos aquí para planificar estrategias. No estamos aquí para celebrar éxitos. Pablo se detuvo detrás de la silla de Gonzalo Rodríguez Gacha y puso las manos sobre el respaldo. Estamos aquí porque alguien en esta habitación ha violado la regla más sagrada de nuestra organización. Alguien aquí ha traicionado la confianza que todos nosotros hemos depositado en él. El silencio se volvió absoluto. Ni siquiera se escuchaba la respiración de los presentes. Todos sabían que estaban a punto de presenciar algo que recordarían por el resto de sus vidas. Durante los últimos 5 años, continuó Pablo, reanudando su caminata alrededor de la mesa, hemos construido algo extraordinario. No solo un negocio exitoso, sino una hermandad basada en la confianza mutua, la lealtad incondicional y la comprensión de que traicionar a la organización significa traicionarnos a todos. Se detuvo frente a la ventana que daba a los jardines, donde los pavos reales caminaban ajenos al drama que se desarrollaba adentro. Ayer descubrí que uno de nosotros ha estado robando dinero de la organización. No hablo de errores contables, no hablo de malentendidos, no hablo de confusiones administrativas, hablo de robo deliberado, sistemático y sofisticado. Pablo se volteó para enfrentar a la mesa. $6 millones. 6 millones de dólares que salieron de nuestros bolsillos colectivos durante los últimos 8 meses para llenar los bolsillos de alguien que juró lealtad a esta organización. Los murmullos de shock y indignación comenzaron a extenderse por la mesa. $6 millones era una cantidad que incluso para una organización de su magnitud representaba una traición significativa. Pero el dinero, dijo Pablo alzando la voz para silenciar los murmullos, no es lo más importante. Más importante es que este hombre pensó que era lo suficientemente inteligente para engañarnos a todos. Pensó que podía construir un esquema elaborado de documentación falsa y facturas inventadas y que nadie se daría cuenta. Pablo caminó hacia su silla, pero no se sentó. En lugar de eso,
puso las manos sobre el respaldo y miró directamente a Mario Henao. Pensó que yo era lo suficientemente estúpido como para no revisar las cifras. Pensó que ustedes eran lo suficientemente ingenuos como para no hacer preguntas. Pensó que podía jugar con todos nosotros como si fuéramos piezas en un tablero de ajedrez. Mario mantenía la vista fija en la mesa, incapaz de levantar los ojos para enfrentar las miradas que sabía que estaban dirigidas hacia él. «Mario Henao», dijo Pablo, pronunciando cada sílaba con claridad perfecta. «Levántate». El comando resonó en la habitación como un disparo. Mario se levantó lentamente, sus piernas apenas capaces de sostener su peso. El contraste entre el hombre confiado, que había sido hasta hace 2 días, la figura quebrada que ahora estaba de pie, era devastador. «Cuéntales a todos lo que me confesaste ayer». Mario miró desesperadamente alrededor de la mesa, buscando algún rostro que mostrara compasión o comprensión. Lo que encontró fueron expresiones de shock, disgusto y traición. Hombres que lo habían considerado un hermano, ahora lo miraban como al enemigo que había resultado ser. «Yo», comenzó Mario con voz apenas audible. «Más fuerte», ordenó Pablo, «para que todos puedan escuchar». Mario respiró profundamente y alzó la voz. «Durante los últimos 8 meses he estado tomando dinero de la organización». «Tomando», interrumpió Pablo. «Esa es una manera muy elegante de decir robando. Dilo correctamente. He estado robando dinero de la organización». «¿Cuánto?» «Aproximadamente 6 millones de dólares». El murmullo de indignación que se extendió por la mesa fue como el rugido de una bestia herida. Estos hombres habían arriesgado sus vidas, habían sacrificado tiempo con sus familias, habían enfrentado la persecución de las autoridades, todo para construir la organización que Mario había estado saqueando en secreto. «¿Y cómo lo hiciste, Mario?», preguntó Pablo. «Explícales a todos tu método tan inteligente». Mario comenzó a describir mecánicamente su esquema. La inflación de costos operacionales, la creación de facturas falsas, la falsificación de comprobantes de transferencias. Con cada detalle que revelaba, los rostros alrededor de la mesa se volvían más duros, más despiadados. Gustavo Gaviria fue el primero en hablar. «Mario, ¿tienes idea de lo que significa esa cantidad de dinero para algunos de nosotros? ¿Sabes cuántos hombres arriesgaron sus vidas para generar esos 6 millones de dólares? Jorge Luis Ochoa se levantó de su silla. «Yo confié en ti con las finanzas de mis operaciones. Te daba información confidencial porque pensaba que eras parte de la familia. ¿Cuántas veces revisaste mis números buscando maneras de robarme también a mí?» Las acusaciones comenzaron a llegar desde todas las direcciones. Cada hombre en esa mesa tenía razones personales para sentirse traicionado por Mario. Habían compartido secretos con él. Habían confiado en su criterio para decisiones importantes. Habían defendido sus recomendaciones en discusiones estratégicas. Pablo permitió que las acusaciones continuaran durante varios minutos, observando cómo Mario se encogía cada vez más bajo el peso de la ira colectiva. Finalmente levantó una mano para silenciar la habitación. «¿Hay algo más que quiero que sepan sobre Mario?», dijo Pablo. «Algo que hace que esta traición sea aún más despreciable». Caminó hasta pararse directamente frente a Mario. «Cuando lo confronté ayer, ¿sabes cuál fue su primera reacción? No fue disculparse, no fue mostrar remordimiento. Su primera reacción fue tratar de justificar el robo diciéndome que iba a devolver el dinero». Pablo se dirigió a toda la mesa. Como si el problema fuera simplemente financiero, como si la traición pudiera borrarse con un reembolso, como si pudiera engañarnos durante 8 meses y luego hacernos olvidar todo con una disculpa y un cheque. Regresó a su posición frente a Mario. «Pero lo que más me insulta, Mario, es que pensaras que yo no me iba a dar cuenta. ¿Realmente creías que después de construir este imperio desde cero, después de manejar operaciones de cientos de millones de dólares, no iba a notar discrepancias de 6 millones?» Mario finalmente levantó la vista con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Don Pablo, yo nunca quise...» «Nunca quisiste. ¿Qué? Nunca quisiste que me diera cuenta.
Nunca quisiste traicionarme. Nunca quisiste robarle a tus hermanos. Pablo se acercó más hasta quedar a pocos centímetros del rostro de Mario. ¿O nunca quisiste que fuera tan fácil? La pregunta colgó en el aire como una sentencia de muerte. Todos en la habitación entendieron inmediatamente la implicación. Mario no lamentaba haber robado, lamentaba haber sido descubierto. Quiero que todos ustedes entiendan algo muy claramente, dijo Pablo dirigiéndose nuevamente a toda la mesa. Mario no cometió un error. Mario no tuvo un momento de debilidad. Mario tomó una decisión consciente y deliberada de traicionarnos a todos cada día durante 8 meses. Se dirigió hacia la cabecera de la mesa. Cada mañana se levantaba y decidía robar. Cada reunión que tuvimos durante estos 8 meses, se sentó en esa silla sabiendo que nos estaba engañando. Cada reporte que presentó fue una mentira calculada. Pablo tomó asiento, pero su presencia siguió dominando la habitación. ¿Y saben por qué lo hizo? No por necesidad económica, no por problemas familiares, no por presiones externas. Lo hizo porque pensó que podía salirse con la suya. Lo hizo porque nos subestimó a todos. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía tener sustancia física. Mario permanecía de pie, completamente quebrado, esperando la sentencia que sabía que estaba por llegar. Pablo lo observó durante un largo momento antes de hablar nuevamente. Mario, durante 5 años fuiste como un hermano para mí. Te confié mi vida, mis secretos, mi organización. Te traté como familia, te respeté como socio, te valoré como amigo. Hizo una pausa que pareció durar una eternidad. Y tú me pagaste tratándome como si fuera un idiota. Pablo se levantó lentamente de su silla. Esa es la parte que nunca voy a perdonar, Mario. No el dinero, no la traición, sino la falta de respeto. El pensar que era lo suficientemente estúpido como para no darme cuenta de que mi mano derecha me estaba robando en mis propias narices. Caminó hacia la ventana y se quedó allí durante varios segundos, observando los jardines, mientras toda la habitación esperaba en silencio. Cuando finalmente se volteó, su expresión había cambiado. Ya no había rastros de la decepción personal o la tristeza por la amistad perdida. Lo que quedaba era la frialdad calculada del hombre que había construido un imperio, eliminando a quienes se interponían en su camino. Mario Henao, dijo con una voz que helaba la sangre. Ya no eres mi mano derecha. Ya no eres parte de esta organización. Y después de hoy, ya no eres nada para ninguno de nosotros. Se dirigió hacia la puerta del salón. Pero antes de salir, se detuvo y pronunció las palabras que destruirían completamente a Mario frente a todos los presentes. La próxima vez que alguien me pregunte por ti, les voy a decir que Mario Henao murió el día que decidió que Pablo Escobar era lo suficientemente estúpido como para no darse cuenta de que lo estaban robando. El impacto de esas palabras fue devastador. En una sola frase, Pablo había reducido a Mario de mano derecha, respetada a ejemplo de arrogancia y estupidez. Había transformado 5 años de lealtad aparente en un símbolo de traición y falta de respeto. Mientras Pablo salía del salón, Mario se desplomó en su silla completamente destruido. Los otros hombres en la mesa lo miraban no con compasión, sino con el desprecio reservado para quienes traicionan a la familia. La reunión había terminado, pero las palabras de Pablo resonarían en la organización durante años. Mario Henao había dejado de existir, no por muerte física, sino por algo mucho peor. Había sido borrado de la historia por el hombre que una vez había considerado su hermano. El poder de las palabras. La habitación permaneció en silencio absoluto durante varios minutos después de que Pablo Escobar saliera del salón. Los 15 hombres más poderosos del cartel de Medellín observaban a Mario Henao, quien había quedado desplomado en su silla como un muñeco al que le hubieran cortado los hilos. La transformación era tan completa que parecía irreal. En menos de una hora había pasado de ser la mano derecha más confiable de Pablo a convertirse en un paria absoluto.
Gustavo Gaviria fue el primero en moverse. Se levantó lentamente de su silla, caminó hasta donde estaba Mario y con una frialdad que helaba la sangre, recogió los documentos que Mario había traído para la reunión. «Estos papeles ya no son tu responsabilidad», dijo con una voz que no mostraba rastro de la amistad que habían compartido durante años. «A partir de ahora no tienes acceso a ninguna información de la organización. Uno por uno, los otros miembros comenzaron a levantarse y salir del salón sin dirigirle una sola palabra a Mario. No hubo despedidas, no hubo explicaciones, no hubo amenazas, simplemente lo ignoraron, como si hubiera dejado de existir. En el mundo de Pablo Escobar, esa indiferencia total era más devastadora que cualquier castigo físico. Jorge Luis Ochoa se detuvo en la puerta y se volteó hacia Mario una última vez. 5 años, dijo. 5 años pensando que eras familia. Ahora me doy cuenta de que nunca te conocí realmente. Gonzalo Rodríguez Gacha fue más directo. Pablo tenía razón. Lo que más duele no es el dinero. Es saber que pensabas que éramos todos unos idiotas. Cuando el último hombre salió del salón, Mario quedó completamente solo. La sala de conferencias, que había sido testigo de tantas decisiones importantes, tantas celebraciones de éxito, tantos momentos de hermandad, ahora se sentía como un mausoleo. Las paredes parecían cerrarse sobre él, y el silencio era tan opresivo que podía escuchar el latido de su propio corazón. Afuera del salón, Pablo caminaba por los jardines de los Rosales con paso lento, pero decidido. La confrontación con Mario había sido más difícil emocionalmente de lo que había demostrado frente a los otros. Durante 5 años, Mario había sido más que un empleado o un socio. Había sido el hermano menor que Pablo nunca había tenido, el hombre en quien confiaba, para manejar los aspectos más delicados de su imperio. Álvaro se acercó discretamente. «Don Pablo, ¿qué quiere que hagamos con él?» Pablo se detuvo junto a una fuente de mármol donde los pavos reales bebían agua tranquilamente, ajenos al drama humano que se desarrollaba a su alrededor. «Nada», respondió después de un largo momento. «No quiero que lo toquen. No quiero que lo amenacen. No quiero que le hagan daño. Ya está destruido y eso es suficiente. Y el dinero lo recuperaremos. Mario tiene propiedades, inversiones, cuentas bancarias. Todo eso va a ser confiscado para compensar lo que robó. Pero no quiero venganza física contra él». Pablo se dirigió hacia Álvaro con una expresión pensativa. «¿Sabes por qué no voy a matarlo, Álvaro?» «No, patrón. Porque un hombre muerto se convierte en mártir. La gente olvida sus pecados y recuerda solo su muerte. Pero un hombre destruido públicamente, humillado frente a todos los que una vez lo respetaron, se convierte en una lección viviente». Pablo sonrió con esa expresión fría que sus enemigos habían aprendido a temer. Mario Henao va a caminar por las calles de Medellín por el resto de su vida, sabiendo que todos conocen su historia. Va a intentar conseguir trabajo y la gente va a recordar que fue el hombre que traicionó a Pablo Escobar. Va a intentar hacer negocios y nadie va a confiar en él porque saben que robó a su propio hermano. Se dirigió hacia la casa principal. Esa es una muerte mucho más lenta y dolorosa que una bala, Álvaro, y es mucho más efectiva como advertencia para cualquier otro que piense en traicionarme. Dentro del salón de conferencias, Mario finalmente logró ponerse de pie. Sus piernas temblaban, pero sabía que tenía que salir de allí. No podía quedarse en los Rosales ni un minuto más. Cada segundo que permaneciera en ese lugar era un recordatorio de lo que había perdido y de lo que había hecho. Caminó lentamente hacia la puerta, pero se detuvo al escuchar voces en el pasillo. Reconoció las risas de algunos de los hombres que acababan de estar en la reunión. Estaban comentando lo sucedido y sus palabras llegaron hasta él con claridad devastadora. «¿Pueden creer que pensó que Pablo no se iba a dar cuenta?», decía uno. $6 millones, respondía otro.
y creía que podía crear facturas falsas y que nadie iba a verificar. Lo que más me impresiona es la arrogancia. 5 años trabajando con Pablo, viendo cómo maneja cada detalle de la organización y pensó que podía engañarlo. Las risas que siguieron fueron como dagas para Mario. Se dio cuenta de que ya no era una persona para ellos. Se había convertido en una anécdota, en un chiste, en un ejemplo de estupidez que contarían durante años. Esperó hasta que las voces se alejaron, y entonces salió del salón por una puerta lateral que daba directamente al estacionamiento. Su Mercedes-Benz plateado estaba donde lo había dejado esa mañana, cuando todavía creía que podía encontrar una manera de salir de la situación sin consecuencias devastadoras. Mientras conducía por las calles de Medellín hacia su casa en el poblado, Mario comenzó a comprender completamente la magnitud de lo que Pablo había hecho. No lo había matado, pero lo había aniquilado de una manera mucho más cruel y permanente. En el mundo criminal de Colombia, la reputación lo era todo. Un hombre sin honor, un hombre que había traicionado la confianza, un hombre que había sido públicamente humillado por Pablo Escobar, era un hombre sin futuro. Nadie le daría trabajo, nadie confiaría en él, nadie querría ser asociado con su nombre. Cuando llegó a su casa, una mansión de 2 pisos que había comprado con dinero robado, encontró a su esposa esperándolo en la sala. Carolina Henao era una mujer elegante de 38 años que había disfrutado durante 5 años de la vida privilegiada que proporcionaba ser la esposa de la mano derecha de Pablo Escobar. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó con la sonrisa confiada de quien no tiene idea de que su mundo está a punto de colapsar. Mario se desplomó en un sofá y se cubrió el rostro con las manos. Carolina, tenemos que hablar. Durante la siguiente hora, Mario le contó todo a su esposa. Los robos, el descubrimiento, la confrontación pública, la sentencia de Pablo. Con cada detalle que revelaba, veía cómo la comprensión y el horror se apoderaban del rostro de Carolina. 6 millones, susurró ella cuando él terminó. Robaste 6 millones de dólares. Iba a devolverlo. Carolina tenía un plan para... Tenías un plan, gritó ella levantándose del sofá. Tenías un plan para robarle a Pablo Escobar y pensaste que no se iba a dar cuenta. Carolina caminó hacia la ventana que daba a los jardines de la casa. ¿Te das cuenta de lo que has hecho, Mario? No solo destruiste tu carrera, no solo traicionaste a tus amigos, sino que nos destruiste a todos, a mí, a nuestros hijos, a nuestras familias. Se volteó para enfrentarlo. ¿Quién va a querer asociarse con nosotros ahora? ¿Quién va a confiar en nosotros? ¿Cómo vamos a explicarles a nuestros hijos que su padre es el hombre que traicionó a Pablo Escobar? Mario no tenía respuestas para ninguna de esas preguntas. Solo podía sentarse allí y enfrentar la realidad de que su arrogancia había destruido no solo su propia vida, sino las vidas de todas las personas que amaba. Esa noche, las noticias de lo sucedido se extendieron por toda la organización de Pablo como un incendio forestal. Los detalles de la confrontación, la confesión pública de Mario y especialmente las palabras finales de Pablo fueron repetidos y embellecidos en cada retelling, en los bares donde se reunían los sicarios, en las oficinas donde trabajaban los contadores de la organización, en las casas donde vivían las familias de los miembros del cartel. Todos comentaban la misma historia. Mario Henao había sido destruido no con violencia. Ahora todo el círculo sabe que fue un traidor arrogante. La historia se convirtió en leyenda, y la leyenda se convirtió en advertencia. En los meses que siguieron, cada vez que alguien en la organización consideraba traicionar la confianza de Pablo, recordaba lo que le había pasado a Mario Henao. No la muerte rápida de una bala, sino la muerte lenta de la humillación pública y el ostracismo social. Pablo había logrado algo extraordinario. Había creado un castigo que era al mismo tiempo más cruel que la muerte y más efectivo como disuasivo. Mario Henao seguía vivo, pero había dejado de existir en el único mundo que había conocido durante los últimos 5 años.
2 semanas después de la confrontación, Pablo estaba en su estudio revisando los nuevos sistemas de control financiero que había implementado para prevenir futuros robos internos. Álvaro entró con un reporte sobre Mario. Don Pablo, como usted predijo, Mario ha intentado conseguir trabajo con 3 organizaciones diferentes. Ninguna quiere contratarlo. También intentó establecer su propio negocio, pero no encuentra socios dispuestos a asociarse con él. Pablo asintió sin levantar la vista de sus documentos. ¿Y el dinero? Recuperamos $4,500,000 de sus cuentas y propiedades. Los otros $1,500,000 aparentemente los perdió en inversiones fallidas, como él dijo. Bien. Dona ese dinero a proyectos comunitarios en los barrios pobres. Que algo bueno salga de esta traición. Pablo finalmente levantó la vista. Álvaro, ¿sabes cuál es la diferencia entre matar a un traidor y destruirlo públicamente? No, patrón. Cuando matas a alguien, la lección dura hasta que la gente olvida, pero cuando destruyes a alguien con palabras, cuando lo conviertes en un ejemplo viviente de las consecuencias de la traición, esa lección dura para siempre. Pablo sonrió con esa expresión que se había vuelto su marca registrada. Mario Henao va a caminar por Medellín por el resto de su vida como un recordatorio viviente de que traicionar a Pablo Escobar no se paga con la muerte, se paga con algo mucho peor. Se paga con la pérdida total del respeto, la dignidad y el lugar en el mundo. En los años que siguieron, la historia de Mario Henao se convirtió en parte del folclore del cartel de Medellín. Se contaba como advertencia a los nuevos miembros. Se recordaba en reuniones importantes y se susurraba en los pasillos cuando alguien mostraba signos de deslealtad. Pablo Escobar había demostrado una vez más que su verdadero poder no residía solo en la violencia o el dinero, sino en su capacidad para entender la psicología humana y usar esa comprensión para crear castigos que eran más efectivos que cualquier tortura física. Mario Henao había aprendido la lección más dolorosa de su vida, que subestimar a Pablo Escobar era un error que se pagaba no con la vida, sino con algo mucho más valioso, la posibilidad de tener una vida que valiera la pena vivir.